la paciente cumplía pues, prácticamente el 100% de los criterios para clasificarla como un síndrome HELP. Tenía hemólisis, tenía enzimas hepáticas elevadas, tenía plaquetopenia. Recordemos que esta entidad fue descrita por Weinstein en el año 1982. Se presenta hasta en el 6% de todos los embarazos y hasta en el 12% de mujeres con preeclampsia con signos de gravedad. El hematoma hepático subcapsular puede estar presente en un 2% de los casos. Entonces, bueno, ¿cuáles son los criterios para hemólisis? Si ustedes tienen un frotis de sangre periférica y notan esquistocitos, la bilirrubina sérica arriba o igual a 1.2 miligramos por decilitro, aptoglobina baja en el suero, la mayoría de nuestros hospitales no tienen cómo medirla, pero se describe como un criterio. Tener anemia severa y no relacionada a pérdida sanguínea, elevación de las enzimas hepáticas. Acá es bien importante que tiene que ser tanto la AST o la TG o la TGP, tiene que estar el doble del límite normal del rango que el laboratorio le reporte, y una LDH el doble del límite normal también para el rango de laboratorio. Y con las plaquetas, pues tiene que tener menos de 100,000 plaquetas. Acá nos da un poco de dificultad, ya que si ustedes recuerdan bien, nosotros solemos clasificar los HELP en grados o clases 1, 2 y 3 y depende del número de plaquetas. En realidad, el conteo de plaquetas tendría que ser abajo de 100,000, pero ya ahí solo lo clasificamos como grado 1 y grado 2. Entonces acá hay un poquito de confusión todavía. Bueno, Abercrombie en 1844 fue el primero en describir la ruptura hepática como la complicación más catastrófica en el embarazo, y la mortalidad por HELP es alrededor del 3%. Sin embargo, puede aumentar desde un 59 hasta un 83% cuando hay un hematoma subcapsular hepático. Bueno, ¿cuál es la sintomatología? En general, la presentación clínica es variable, la presentación de los signos y los síntomas es variable en el caso de hemorragia hepática y ruptura, y los síntomas pueden ir desde moderados hasta un colapso súbito, e inclusive puede ser debutante con parada o muerte del paciente. Usualmente nuestro paciente presenta dolor epigástrico, dolor en el hombro, náuseas, vómitos, y muchos de esos inclusive en ausencia de alteraciones bioquímicas. Porque si ustedes se recuerdan en la tabla que les presentaron, en realidad, bueno, sí habían alteraciones de las pruebas hepáticas y LDH, pero no eran, por lo menos los datos de LDH no eran tan dramáticos hasta posterior a la ruptura. Las transaminasas sí, obviamente estaban bastante elevadas. Bueno, esta es una revisión importante que el colega panameño, el doctor Vigil de Gracia, realizó y está publicada en el año 2012 sobre preeclampsia y ruptura hepática. Entonces, bueno, acá se dice que prácticamente el vasoespasmo afecta a las vénulas hepáticas postsinusoidales, se da una isquemia hepática, hay infartos en el hígado, hay una hemorragia a nivel microvascular y posteriormente pues ya hay una hemorragia evidente macroscópica con choque. Entonces ustedes ven en la lámina hay un cuadrito de un corte al microscopio en la que se observan prácticamente áreas hemorrágicas, infiltrado inflamatorio, necrosis periportal, que es prácticamente lo que le sucede al hígado, y esto es lo que nosotros vemos reflejado en las pruebas bioquímicas. O sea, el hecho de que no lo podemos ver, el corte del tejido, cuando vemos toda esta elevación de enzimas hepáticas, lo que nos está traduciendo es que hay una necrosis periportal e intraparenquimatosa en el hígado. Eso es lo que nosotros debemos de pensar. Bueno, volviendo al artículo, hicieron una revisión en Medline, Cielo, Lilac, y pues escogieron artículos presentados en inglés, español, francés, portugués, todo lo que reportaran casos o series de casos, porque antes de eso era bien difícil encontrar una metaanálisis o una cohorte, prácticamente todos son reportes de casos, series de casos. Estaban asociadas las hemorragias hepáticas o las rupturas con preeclampsia y eclampsia, desde enero del año 1990 hasta el 31 de diciembre del año 2010. Entonces agarraron una década completa. Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Encontraron 116 publicaciones, y de estas 116 publicaciones tuvieron 180 casos,
de hemorragia hepática, de las cuales pues, prácticamente 18, o sea, el 10% tenían un hematoma subcapsular hepático que no estaba roto y el 90% tenían el hematoma que estaba con la cápsula rota. De estos, el 6.7% de los casos se asociaron con el hematoma hepático y uno de ellos estaba asociado con eclampsia. Eh, sin, con eclampsia sin síndrome de HELP. Entonces esto es bien como raro, ¿verdad? Porque casi todos se asocian con síndrome de HELP. Es bien raro encontrar uno que no esté asociado, pero que estaba uno reportado. Entonces, bueno, esa es la metodología por la cual hicieron la búsqueda. Ellos identificaron prácticamente 207 casos, se redujo a 79 y de estos pues ya lo que cumplieron de estos estudios, los criterios de inclusión dieron un número de 128 y esto al final se tradujo en 116 reportes que incluían 180 casos. Entonces ustedes ven, la mayoría están publicados en inglés, 123, 31 en español, 13 en francés y solo uno en portugués. Esa fue la metodología. Y acá es importante, si ustedes ven los hallazgos demográficos y maternos, pues prácticamente entre el HELP clase 1 y clase 2 hacen la gran mayoría de casos. Eso, era bien raro que tuvieran únicamente un HELP clase 3 y que les presentara con el hematoma, aunque hay 13 casos descritos, y el HELP es, quiero ver, sin eclampsia, pues 20. Así que son los datos como demográficos para que nosotros los veamos ahí. ¿Cuál fueron, digamos, el manejo o los resultados en el periodo de estudio? Pues la gran mayoría recibieron terapias quirúrgicas. La exploración quirúrgica sin hepatectomía, embolización o ligadura arterial, pues prácticamente del periodo del año 90 al 2000, hubieron 37 casos con sobrevida, 19 muertes, y del 2001 al 2010 hubieron 41 casos de sobrevida y 8 muertes. Y eso es importante porque si nosotros comparamos los dos periodos, pues prácticamente podemos ver que hay un aumento de la sobrevida y una disminución de la mortalidad. Entonces acá pues nosotros deberíamos de analizar qué es lo que pasó. Se mejoraron las técnicas o criterios diagnósticos, pensamos más en la enfermedad, si se han mejorado las estrategias de tratamiento, si se han mejorado los criterios de manejo expectante, si somos o no somos más agresivos en el abordaje de la preeclampsia, todo ese tipo de cuestionamiento lo podemos realizar, ¿verdad? Para tratar de explicarnos qué es lo que sucedió. Terapia de soporte, pues la recibieron, los que recibieron, perdón, terapia de soporte, hubieron 8 sobrevidas entre el año 90 y el 2000 y 2 muertes para ese periodo de tiempo versus una sobrevida de 13 casos para el periodo del 2001 al 2010 con 0 muertes. Entonces, si nosotros vamos comparando los dos periodos de tiempo, pues vemos que hay mejores resultados del año 2001 al 2010. Trasplantes hepáticos, pues subieron en el periodo del 90 al 2000, 4 trasplantes, de los cuales hubieron 5, perdón, en total, 4 sobrevivieron, 1 falleció, y del 2001 al 2010, pues solo hubieron 8 y los 8 tuvieron una sobrevida del 100%. Y hay otras terapias como la embolización de la arteria hepática con o sin exploración quirúrgica. Fueron exitosos todos los casos, tanto en el periodo del 90 al 2000 como del 2001 al 2010. Y pues prácticamente lo más importante. Esta otra tabla muestra una secuencia de qué es lo que va sucediendo. Entonces ustedes lo ven, dice una secuencia de eventos que pueden llevarnos hacia la hemorragia hepática o a la ruptura del hematoma. Entonces lo que primero se describe es que el paciente presenta hipertensión e hipovolemia, luego hay un vasoespasmo en el cual el flujo sanguíneo es incrementado, posteriormente se da la hemólisis microangiopática, posterior a ello empieza a haber una agregación de plaquetas y depósitos de fibrina en los sinusoides. A esto le sigue la isquemia hepática, los infartos, la necrosis, que ya en este punto para nuestros pacientes ya está presentando el típico dolor bajo reborde costal. Posterior a esto, tenemos una neovascularización.
Secundario a esto, se rompen los nuevos vasos que se formaron y eso nos da microhemorragias. Y posteriormente, si esto prosigue, pues ya se hace una hemorragia más grande intrahepática y los hematomas subcapsulares. Y eso ya pues ya nos lleva a los pacientes con alteraciones hemodinámicas, dolor severo epigástrico, colapso y choque. Entonces, esta es como la secuencia de eventos patológicos con su correlación a qué es lo que le pasa a nuestro paciente con síntomas y signos. Entonces, ustedes lo ven al inicio, pues que está hipertenso, hipovolémico. ¿Cómo nos llega el paciente? Con la presión arterial elevada, puede o no que tenga edema, cefalea, es como la sintomatología clásica. En el momento que nuestro paciente empieza a hacer la hemólisis microangiopática, ya tenemos una bilirrubina incrementada, ya hay quistocitos en el frotis, hay una LDH incrementada. Y ya cuando con la agregación plaquetaria se nos traduce en plaquetopenia. Y ya cuando hay isquemia, pues ya tenemos el dolor epigástrico. Y ahí ya cuando nosotros todavía nos preocupamos un poquito más. Bueno, estas son imágenes a su lado derecho, pueden ver sus tomografías, tanto en un corte coronal, como en un transverso, ven en la parte, en la imagen superior, de la derecha, al lado izquierdo, se ve el hígado y hay una evidente área que es un poco más oscura o más gris que la otra, y eso es lo que nos está representando, es el área de hematoma. Y en la imagen inferior, pues es lo mismo, solo que un corte coronal, y ahí ven la extensión que es mucho más grande a lo que se puede notar con el otro corte. Entonces, bueno, la figura número 6 que tienen a la izquierda, se nos plantea un manejo del hematoma hepático. Más adelante les traigo otro, pero es interesante porque se describen, no todos tenemos estandarizado el manejo. ¿Qué se nos propone? Bueno, ante el diagnóstico de síndrome de Hell, es obviamente indicativo de terminar de manera urgente el embarazo. Ellos proponen unas partos por cesárea, sin embargo, eso es discutible, ¿verdad? Lo que sí es importante es que sepamos de que los casos de HELP pues no son candidatos a manejo expedito. Si nosotros evidenciamos ya durante la cesárea un hematoma hepático, nosotros tenemos dos rutas, si el paciente está estable o inestable. Con un paciente estable, pues hay que corregirle la coagulopatía. Estos pacientes forzosamente necesitan lo mínimo ingresar a intermedios, sino que ingresar a cuidados intensivos. Corrección de coagulopatía si lo hubiera, si fuese necesario hacerle tomografías abdominales, pues hay que realizarlas. Y nosotros vamos viendo pues si nuestro paciente su hematoma incrementa en su tamaño o tiene descompensación hemodinámica, y si eso llegara a suceder, pues vamos a la parotomía de emergencia. Si en cambio el paciente está inestable, pues inmediatamente, o sea, no vamos a esperar estudios de imágenes, eso es un indicativo de una laparotomía de emergencia. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues bien, lo más descrito como exitoso, más rápido y más fácil de realizar es el empacamiento o empaquetamiento del hígado. Se puede realizar control hemostático local, se pueden realizar también ligaduras de arterias hepáticas, solo que ya se necesita un poquito más de experiencia en eso, digamos, usualmente los ginecobstetras no tenemos experiencia en realizar estas maniobras, usualmente son los cirujanos generales. Y pues por último, la resección de los segmentos del hígado o hepatectomías parciales. Ante esto, ¿qué podemos tener? Bueno, si nuestro paciente sigue con un sangrado incontrolable, persistente, o si nos llega a presentar una falla hepática o necrosis del hígado, estos son los pacientes candidatos a trasplante, que pues en nuestro país no es bien difícil que lo podamos obtener. Y si el sangrado resuelve, pues se monitorea la función hepática. Bueno, acá nosotros estamos viendo al lado derecho, quiero ver, este es el video, veamos si corre, por favor. Esta es la cirugía que nos presentaba la doctora Molina y esos fueron pues los hallazgos que se realizaron en el desempacamiento. Ya esta es una cirugía en la cual se entra con el cirujano general. En este punto, pues lo que se está haciendo es tocando el ligamento falciforme hepático porque iba a ser ligado. En la foto que tienen a la izquierda ya está pinzado el ligamento y pues listo para ser seccionado. Esta maniobra es importante, bueno, y creo que los que son cirujanos generales o los que ya han tenido la no tan grata experiencia de tener casos de hematomas hepáticos, pues saben de que el hígado, pues para exponerlo bien hay que hacer una como lujación de este hígado seccionando este ligamento. Ok,
Este estudio es bastante nuevo, se publicó este año en la Revista Mundial de Cirugía de Emergencia y pues prácticamente trae una serie de casos mayor que el que les presenté antes, que era del doctor Vigil de Gracia. Entonces, esta investigación se denomina desórdenes hipertensivos en el embarazo que se complican con hematoma o ruptura hepática. Y en lugar de 180 casos, pues acá se nos reportan 391. Estamos hablando de más del doble. ¿Qué hicieron ellos? Una búsqueda de literatura en PubMed desde el año 1946 hasta el 2021. En PubMed Central, lo que hubiese publicado desde el año 1900 hasta el 2021. Y pues dicen ellos también que buscaron en Google Académico. No hubo una restricción de idioma, o sea, agarraron todos independientemente su origen e idioma de publicación, pero 391 casos. El 83.4% se presentan en el tercer trimestre. Esto es bien importante porque ya nos da una guía de más o menos qué pensar. Por trimestre a nosotros los obstetras nos ayuda bastante a pensar de esta manera. El 36.4% eran nulíparas, o sea, no en la mayoría, no es lo que nosotros podríamos suponer, es más común en multíparas. La edad mediana era 31, pero si ustedes ven el rango es alto, de los 17 a los 48 años. La mortalidad materna es del 22.1%, un promedio, y la fetal pues es mayor, ¿verdad? De 37.2. Esto depende mucho del estado hemodinámico en el cual se interviene a la paciente y la edad gestacional, por supuesto. Entonces, la mortalidad materna y fetal fue significativamente mayor antes del año 1990. Esto es importante. El estudio que nos presenta el doctor Vigil, ellos hablan de dos periodos, del 90 al 2010, perdón, de 1990 al 2000 y del 2000 al 2010. Y pues prácticamente se ve que en la siguiente década hay mejores resultados. Acá nos hacen un punto de corte en el año 1990 y pues se nos dice de que la mortalidad era mucho mayor antes del año 90. Es mayor también la mortalidad cuando tenemos inestabilidad hemodinámica, como es de esperar, y sobre todo si aparte de tener HELP o hematoma o una ruptura hepática, si tenía eclampsia, todavía la mortalidad era mayor. Entonces, la mayoría de mujeres tenían afectado el lóbulo derecho. Prácticamente 7 de cada 10 mujeres va a tener la afectación en este lado, seguido de la afectación bilateral en un 22.1%, y en el lóbulo izquierdo pues ya es un porcentaje menor del 7%. Como les mencionaba, el procedimiento quirúrgico más común es el taponamiento hepático o empaquetamiento hepático o packing o como le quieran decir. Se realizó trasplante hepático en el 4.7% de pacientes con sobrevida del 100%. Entonces, esto es bien importante porque van a haber casos en los cuales nuestro paciente pues, va a ser una falla hepática que es irreversible y quizás en estos casos el único, digamos, camino que tendríamos por seguir es el trasplante, cosa que no lo estamos haciendo. La mortalidad materna con embolización hepática fue baja, fue el 3%, y también que a una mayor edad gestacional aumenta la sobrevida fetal, como es lógico de pensar. Y bueno, este flujograma está incluido en esta publicación, es bastante similar al que les presentaba antes, solo hay dos rutas. Bueno, usted tiene su embarazo que está complicado con una ruptura hepática. Dos cosas pueden pasar, su paciente está estable o está inestable. Si su paciente está inestable, hoy que la mayoría de hospitales pueden tener un acceso, digamos, mucho mayor al ultrasonido, se le debe realizar un EFAST, es decir, un FAST extendido. Y si está positivo, si le ven líquido, pasa a la laparotomía exploradora. Si trata de la laparotomía, el feto es viable, pues usted le hace la cesárea en el momento. Y ahí hay que clasificarlo. Este sangrado es un sangrado masivo, mayor o menor. Si es un sangrado mayor, pues el empaquetamiento perihepático o la maniobra de Pringle es la que está indicada. Y posterior a eso, si usted está en el segundo nivel, refiéralo al tercer nivel. Ahora bien, si el sangrado lo logran controlar, se tendría que valorar hacer ligadura de vasos intraparenquimatosos. Pero bien, la referencia a tercer nivel es la recomendación. Ahora bien, en el tercer nivel, ¿qué puede pasar? Bueno, se me puede volver a descontrolar o me puede volver a sangrar. Y ahí hay dos rutas. Usted clasifica
el sangrado es de un lóbulo o es de ambos. Si es de un solo lóbulo, se puede tratar de ligar la arteria hepática que está afectada o la resección de ese lóbulo. Y si es bilobar, pues prácticamente lo único que usted tiene que realizar o la última opción que queda es el trasplante, la única. Y si en el caso anterior no es exitosa o le progresa fallo hepático, el tratamiento final es el trasplante hepático. Ahora bien, si el sangrado es menor, se pueden hacer otras maniobras, digamos, un poco más sencillas como la compresión local, cauterizar, hacerle un parche de epiplón, suturar el hígado, que bueno, eso no está muy recomendado, pero está descrito. También está la coagulación con láser de argón y los hemostáticos locales como parches o espumas hemostáticas. Ahora bien, si nosotros nos vamos por el lado de un paciente que está hemodinámicamente estable, la recomendación es hacerle una tomografía abdominal contrastada y ustedes van a ver en la tomografía o el radiólogo o el tecnólogo que esté o el licenciado, perdón, en imágenes, puede ver si tiene un flujo de sangre o escape del contraste. Si hay un escape del contraste, pasa a la parotomía, independientemente está estable, y si está inestable, pues ustedes dicen, perdón, si está negativo y no sospecha sangrado, esta es una evaluación ya seriada todos los días, puede ser múltiples veces en el día, para darle un manejo conservador. Y los manejos conservadores pueden fracasar, en cualquier momento se pueden romper, pueden incrementar. Son pacientes que deben de ingresar idealmente a UCI, sino a una unidad de cuidados intermedios y tener pues prácticamente un apoyo con imágenes, si es posible, diario o cada 2 días de cómo va el tamaño de este tipo de hematomas y también ir la valoración pues obviamente clínica del paciente y de sus exámenes. Entonces, este es bastante parecido al anterior. Prácticamente tenemos que clasificar a nuestro paciente como estable o inestable. Bueno, hay otras publicaciones. Esto, año 2007, en caso de un hematoma subcapsular hepático roto que se asoció a preeclampsia severa y síndrome de HELP como urgencia quirúrgica y hablan sobre la técnica. Porque todos creemos que sabemos cómo empacar estos pacientes, pero en realidad creo que pocas personas han tenido la poca grata experiencia de enfrentarse a un hematoma hepático roto y les ha tocado prácticamente hacer lo que se les ocurre en el momento, ¿verdad? Pero existe una técnica. Entonces, si ustedes lo ven, ¿qué es lo recomendado? Una incisión infraumbilical. Esa es una emergencia y es mentiras. Con una incisión tipo Phanenciel no vamos a llegar a verlo. Con una infraumbilical difícilmente lo van a ver. Y si lo quieren evaluar en realidad y tener acceso al hígado, hay que hacer una incisión supraumbilical para que ustedes tengan una visualización adecuada. Hay que seccionar el ligamento falciforme y si ustedes ven a la izquierda está un esquema. En la parte superior están las compresas. En la parte inferior se recomienda poner un plástico estéril que puede ser perfectamente una bolsa de suero abierta por la mitad. Y entre esta bolsa plástica y la superficie del hígado se recomienda colocar una malla de Vicryl. Ahora bien, pues no todos los hospitales tienen mallas de Vicryl. Probablemente los que tengan las especialidades de cirugía y tengan correcciones de hernias pueden tener malla de Vicryl, pero no todos los hospitales lo tienen, pero digamos que es lo recomendado. Y si no tiene la malla de Vicryl, pues póngale el plástico y póngale las compresas encima. Bueno, en la parte de arriba nosotros estamos viendo el esquema de cómo debería de quedar el empaquetamiento y pues prácticamente se apilan en una serie de compresas para que quede una presión entre el diafragma y el hígado y pueden valorar hacer un empaquetamiento subhepático, sin embargo lo importante es en la parte superior. Entonces si ustedes ven las imágenes que tenemos abajo, pues en este caso se le colocó creo que un parche de epiplom, ¿verdad? Se le colocó un parche de epiplom y tenemos la bolsa, una bolsa estéril de suero, ustedes la pueden notar ahí, y el paciente pues quedó nuevamente con una bolsa de Bogotá por la distensión de asas abdominales que tenía. Y también esto nos permitía saber si el paciente resangraba o no, porque se podía ver la sangre a través de la bolsa. Siguiente, por favor. Ok, y estos son videos para que ustedes vean cuando recuerden que el paciente se dejó empacado y después
se pasó con cirugía general, pues este ya es la cirugía de la reintervención, pues el cirujano decidió que había que retirar el hematoma y pues ahí ustedes van bien cómo se va retirando porque quería verse si había alguna zona de ruptura que era susceptible a ser reparada con sutura y también si había algún tipo de vaso que ligar y ahí estamos viendo pues algún tipo de coagulaciones locales que es lo que se nos recomendaba. Ok. Bueno, y ya para ir terminando, igual, este artículo es bastante reciente, habla sobre la ruptura hepática asociada con preeclampsia, reporte de 3 casos. Ustedes tienen que comprender que no van a encontrar grandes metaanálisis. Prácticamente solo he visto 2 recopilaciones de la literatura, una la del doctor Vigil de 180 casos y la otra que les mostré de 319, que obviamente eso incluía los otros 180, ¿verdad? Pero casi siempre que encuentren un artículo lo van a encontrar así, reporte de casos, reporte de 2 casos, reporte de 3 casos. Acá pues se reportaban 3 casos y ellos dicen al final, miren, es una complicación rara en el embarazo que se asocia con preeclampsia y síndrome HELP. No existe un manejo estándar, pero digamos que los 2 flujogramas que les presenté están bastante parecidos, pero la cirugía reduce significativamente la mortalidad. Incluye manejo endovascular, hepatectomía parcial, trasplante, solo si el paciente requiere trasplante hepático en nuestra búsqueda, que es lo que ellos reportaban en la búsqueda de literatura que realizaron. Las técnicas más utilizadas, ligadura de la arteria hepática, embolización de la arteria hepática, taponamiento y drenaje de la lesión para el control de sangrado. Casi todos le van a hablar que quizás la técnica más fácil, más barata, que casi todos tenemos a la mano y que es más exitosa por ende es el empacamiento hepático del sitio del hematoma. Y eso creo que no es necesario ser cirujano general. Si lo tienen a la mano, lo incorporan obviamente a la cirugía, pero si no lo tienen a la mano, perfectamente el ginecobstetra lo puede realizar. No hay ningún problema. La oclusión de la arteria hepática, tanto por ligadura o por embolización, ha reportado resultados exitosos y también algunos fallos. Entonces, no es 100% exitosa. Yo les comentaba en el artículo previo que andará ahí por un fallo del 3%. La conclusión de estos 3 casos nos dicen que el manejo de patologías como la ruptura hepática que se asocia con preeclampsia y síndrome de HELP tiene que estar protocolizado. El detalle es que muchas veces no sabemos qué hacer porque casi no vemos estos casos en la actualidad. Y como les decía, muy probablemente hemos mejorado mucho los criterios diagnósticos y el manejo de ese tipo de pacientes porque ya no lo vemos con tanta frecuencia. Sin embargo, obviamente de vez en cuando vamos a tener un caso y si nosotros no estamos claros de cómo manejarlo, pues vamos a tener problemas para hacer un diagnóstico oportuno y manejo temprano. Y además debe de realizarse a través de equipo multidisciplinario, eso es importante. Incluyan a la mayoría de especialidades que pueden aportar algo al manejo de este paciente. Si tienen a la mano un cirujano durante el turno, cuando tengan su paciente, llámenlo y entren en conjunto. Esto no se trata de que uno solo lo va a sacar adelante. Pues, lo mínimo que acá ya activaron el código rojo, van a tener el caos que se hace en cualquier activación de código rojo y ahí ustedes aprovechan a incluir a más especialistas. Bueno, ya para ir finalizando puntos importantes, el hematoma hepático roto es una catástrofe hemodinámica. En nuestro caso, pues nuestra paciente falleció. El hematoma hepático roto se asocia a criterios completos de HELP. Es bien raro que ustedes no vayan a tener un HELP completito con todos los criterios de hemólisis, plaquetopenia y enzimas hepáticas elevadas. La misma fisiopatología del hematoma los obliga a que vayan a desarrollar todos los criterios del HELP. La sintomatología pues es insidiosa, es decir, son estos pacientes que ahí van, esta epigastralgia que no se quita, de repente un poquito de dolor de hombro, náuseas, vómitos. Y en escenarios de bajos recursos, como los nuestros, la laparotomía exploradora con empacamiento hepático sigue siendo la opción rápida y que salva vidas. Continúa siendo una entidad que a pesar de la baja incidencia posee una alta mortalidad.